Hola, en este vídeo vamos a hablar de evaluación. La evaluación es uno de los puntos que dentro de la programación didáctica más complicaciones y más problemas os suele dar. Es uno de los apartados también en donde más errores se suelen cometer. Es probablemente, si no el más personal, uno de los puntos más personales dentro de la programación didáctica. Al fin y al cabo, dentro de la programación didáctica, cuando hacemos ese epígrafe, todo ese bloque destinado a evaluación, lo que estamos haciendo es establecer los parámetros por los cuales vamos a tomar decisiones, a evaluar a los alumnos, y esos parámetros los vamos a marcar nosotros, los vamos a decidir nosotros, en atención y siguiendo la norma jurídica de la comunidad autónoma que regule el proceso de evaluación en formación profesional, pero no cabe duda que va a ser un procedimiento, va a ser bueno, pues eso, un procedimental muy personal. Lo vamos a determinar, como decía nosotros, lo vamos a diseñar, a perfilar nosotros y, por lo tanto tenemos que hacerlo de una manera rigurosa y sobre todo tenemos que plasmarlo en la programación y defenderlo delante del tribunal posteriormente de una forma clara, que se entienda. Muchas veces los opositores tenéis en la cabeza de una manera muy clara, además, cómo queréis evaluar a vuestros alumnos a lo largo del curso académico en ese módulo en concreto para el cual estáis programando. Pero a la hora de plasmarlo, negro sobre blanco, en la programación didáctica y a la hora de explicar cómo va a ser ese proceso de evaluación, no lo hacéis de una manera clara, no lo hacéis de una manera entendible, no lo hacéis bien. Y aquí vienen muchos problemas, pues es uno de los apartados dentro de la prueba, dentro de la oposición y en concreto dentro de lo que es la defensa de la programación didáctica, en donde más errores se comete y en donde más se penalizan a los opositores, en donde los tribunales más penalizan a los opositores. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención, hay que hacerlo de una manera cuidadosa, detallada y darle muchas vueltas. Requiere siempre darle muchas vueltas, darle muchas lecturas. En este vídeo, dentro del curso básico de programación, lo que pretendemos desde preparadores es daros unas pinceladas acerca de lo que es la evaluación, de las cuestiones más llamativas, más interesantes que tenéis que tener en cuenta para luego posteriormente y con nuestra ayuda a lo largo del curso de preparación terminar de confeccionar ese apartado de una manera redonda para conseguir la perfección de cara a la oposición. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues una de las cuestiones primeras que vamos a comentar dentro de este vídeo es o son las características de la evaluación. Las estáis viendo ahí. Las características de toda evaluación son esas 4 que tenéis ahí. La evaluación debe de ser una evaluación o va a ser una evaluación criterial y objetiva. Estos dos puntos van muy unidos, van muy a la par. Debe de ser continua o continuada y está normada. ¿Qué queremos decir con esto de que la evaluación va a ser una evaluación criterial y al mismo tiempo va a ser una evaluación objetiva? Bueno, pues que a la hora de evaluar nos vamos a regir, vamos a tener una serie de criterios, de evaluación dados por la norma, establecidos en el Real Decreto de Título, y en base a esos criterios de evaluación es en los que o en base a los que vamos a evaluar a nuestros alumnos. ¿Dónde encontramos esos criterios de evaluación? Pues ya a estas alturas supongo que tenéis la respuesta en vuestra cabeza. Los encontramos resultado de aprendizaje a resultado de aprendizaje en el anexo 1 del Real Decreto de Título. Cuando en el anexo 1 buscamos nuestro módulo concreto, lo primero que encontramos son los resultados de aprendizaje y para cada resultado de aprendizaje lo que encontramos son sus criterios de evaluación, es decir, medidores. Lo que nos están dando ahí son medidores para ver de qué manera o en qué grado ese resultado de aprendizaje ha sido adquirido, interiorizado por parte de los alumnos. Recordad, lo hemos visto en vídeos también anteriores de este curso básico de programación, que ese resultado de aprendizaje ahora mismo con la nueva ordenación de la FP va a ser compartido con la empresa y por lo tanto esos criterios de evaluación también los vamos a compartir con las empresas. Y al mismo tiempo la evaluación goza de esa característica que es la objetiva, ¿no? La objetividad. La evaluación debe de ser objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos de huir de la subjetividad a la hora de evaluar y de pronunciarnos en cuanto a evaluación se refiere al respecto de nuestros alumnos. La tercera característica que ahí estáis viendo es la continua o continuada. La evaluación debe de ser continua o continuada. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que evaluamos todos los días. Debemos estar evaluando prácticamente a diario.
en cada sesión que tengamos en el aula. Frente a una concepción más tradicional de la evaluación, en donde evaluábamos puntualmente en momentos determinados a lo largo del curso, actualmente la evaluación debe de ser entendida como un proceso continuado a lo largo del curso y continuo en el sentido de que prácticamente casi todos los días deberíamos de salir del aula con una calificación de nuestro alumnado, otorgándole a nuestros alumnos un feedback al respecto de esa evaluación que día a día le vamos haciendo a ellos, a los mismos. Y luego, por último, la evaluación debe ser o goza de esa característica que veis ahí, que es normada. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que está sujeta a normativa jurídica. Lo decía al principio del vídeo. Todas las comunidades autónomas tienen su norma de evaluación para cada etapa educativa y, por supuesto, para la formación profesional igual. Vamos a encontrar una norma en todas las comunidades autónomas que va a regular el proceso de evaluación. Y es muy importante tenerla en cuenta, no solo que figure en el marco legislativo, en el marco legal de nuestra programación didáctica, sino que además tenemos que conocerla y tendremos que leerla y tendremos que empaparnos de ella para que nuestra evaluación, nuestro procedimiento de evaluación no atente, no vaya en contra de lo dispuesto en esa norma jurídica, ¿vale? En esa norma que regula, como digo, el proceso de evaluación en la comunidad autónoma en la que os vayáis a presentar dentro de lo que es esa etapa educativa, para lo que es esa etapa educativa de formación profesional. ¿Tipos de evaluación que nos podemos encontrar? Bueno, pues nos podemos encontrar principalmente 3 tipos de evaluación. Lo que sería una evaluación inicial, ¿vale? La evaluación inicial hace referencia a la evaluación que hacemos al principio del curso académico para ver el estado, es de diagnóstico, es una evaluación de diagnóstico para ver el estado del cual partimos, ¿vale? Se realiza al principio del curso académico y también en lo que si nos metiésemos en unidades didácticas, si hablásemos de unidades didácticas, también sería conveniente realizar una evaluación inicial sobre o en referencia a lo que esa unidad didáctica vaya a tratar. Luego tenemos que tener en cuenta lo que es la evaluación criterial, también llamada evaluación sumativa. La evaluación criterial o la evaluación sumativa es aquella que nos permite obtener, bueno, pues una calificación de nuestros alumnos, saber cómo se encuentran nuestros alumnos, determinar si nuestros alumnos han interiorizado, han alcanzado, han de alguna manera, bueno, pues se han hecho con ese resultado de aprendizaje, con esos resultados de aprendizaje que al final es lo que estamos evaluando. La adquisición, el conocimiento, la interiorización de esos resultados de aprendizaje por parte de nuestros alumnos. Esto lo realizamos con eso que habitualmente llamamos evaluación criterial o evaluación sumativa de nuestros alumnos. Y luego, por último, una evaluación o un sistema de evaluación a día de hoy tiene que ser, o tenéis que configurarlo de tal forma que sea formativo. La evaluación debe de ser también formativa. Debemos de llevar a cabo una evaluación formativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues podríamos dedicarle mucho tiempo a esto de la evaluación formativa, que es la evaluación formativa. Pero en resumen, sería algo así como que el sistema de evaluación que planteemos en el aula no solo nos sirva para determinar o para obtener una calificación y decir este alumno aprueba, este alumno no aprueba, este alumno supera los resultados de aprendizaje, ha adquirido, interiorizado esos resultados de aprendizaje o este alumno no los ha conseguido, este alumno saca un 8, saca un 9. No, la evaluación debe de ir mucho más allá de eso. Debemos de usar la evaluación de una manera formativa para trasladarle al alumno feedback al respecto de la misma. El alumno, gracias al sistema de evaluación, al procedimiento de evaluación que implementemos en el aula, debe de saber, debe de conocer cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, en qué necesita mejora, de qué manera puede mejorar, todo eso a través del sistema de evaluación. Por poner un ejemplo, deberíamos ser capaces de darle a conocer las rúbricas al alumno antes de evaluarle, ¿vale? A modo de ejemplo, en cuanto a evaluación formativa, como decía, podríamos estar hablando un par de horas tranquilamente o mucho más al respecto de la misma, pero por poner un ejemplo, el alumno debería o tendríamos que darle a conocer cuáles son las rúbricas, tendría incluso o deberíamos hacerle partícipe de la construcción de esas rúbricas en base a las cuales, por ejemplo, sobre una tarea, sobre un práctico propuesto va a ser evaluado. Luego, posteriormente, y una vez hecho o puesto en práctica, implementado ese instrumento de evaluación, tendríamos que tener con el alumno, cada uno de ellos, evidentemente, con el alumno tendríamos que tener
pues una pequeña charla, darle ese feedback, esa retroalimentación necesaria, explicarle en qué ha fallado, por qué ha fallado, cómo puede mejorar, de qué manera puede mejorar. Y además, para hacer una evaluación formativa adecuada, no solamente tendríamos que establecer o diseñar un procedimiento de evaluación heteroevaluativo, es decir, que única y exclusivamente seamos nosotros los que evaluemos al alumno. No, sería adecuado también que el alumno se evaluase a sí mismo, que los alumnos se evaluasen entre ellos o incluso que otros profesores o, por qué no, que incluso agentes externos como, por ejemplo, pongamos por caso trabajadores de las empresas que colaboren con nosotros en la fase de formación en empresa, ¿vale? La antigua FCT, viniesen al centro también a evaluar a nuestros alumnos y ellos también estableciesen o nos diesen unas indicaciones, una aportación de cómo, de qué manera esos criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje han sido superados con éxito por parte de los alumnos. Bueno, pues en esto, es como decía, una pincelada breve acerca de la evaluación formativa. En esto consistiría o podría consistir la evaluación formativa y lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema de evaluación, ¿no? Todo lo que sería nuestro proceso de evaluación del alumnado dentro de nuestro módulo. Es muy interesante, como decía, ahondaremos seguramente. Además, tendremos tiempo para ello. A lo largo del curso de preparación ahondaremos en todas estas cuestiones, sobre todo en lo que a heteroevaluación, como decía, y homoevaluación se refiere, porque son cuestiones, insisto, muy importantes. Cada vez entran más en el aula, en el ámbito académico, cada vez estamos viéndolas con mayor peso y cada vez son pues, más introducidas en los procesos de oposiciones dentro de las programaciones didácticas por parte de los opositores. A todo esto, todos estos tipos de evaluación a los que he hecho referencia son evaluación del alumno o hacen mención a la evaluación del alumno, pero es que además dentro del apartado evaluación de la programación didáctica tendremos que tener un apartado de evaluación de la práctica docente, es decir, de nuestra propia evaluación de nuestra propia actividad, la evaluación de nuestra propia actividad, perdón. Es muy importante, es interesante y además es un requisito que dentro de ese bloque de evaluación, además de hablar de la evaluación del alumnado, que lógicamente es la más importante y la más interesante, destinemos epígrafes para la evaluación de la práctica docente, para evaluarnos a nosotros mismos por parte del alumnado, ¿vale? ¿Qué aspectos debemos de recoger en la programación, por tanto? Bueno, pues los principales aspectos, ahí tenéis 4. Podríamos, dentro de esos 4, podríamos hacer divisiones, clasificaciones, especificaciones de los mismos, pero principalmente y por ahora quedaros con lo siguiente. No podemos olvidar introducir dentro de la programación y en concreto dentro de lo que es el apartado de evaluación, los criterios de evaluación. Tenemos que hacer referencia a los criterios de evaluación y al peso porcentual que cada uno de ellos tiene con respecto al resultado de aprendizaje para el cual constan, están reflejados en el Real Decreto de título. Tenemos que recoger los procedimientos. Lógicamente tendremos que recoger los procedimientos de evaluación y los instrumentos de evaluación que vamos a implementar, que vamos a llevar a cabo, que vamos a utilizar para evaluar a nuestros alumnos. Pero también, como os decía, tendremos que recoger los procedimientos por los cuales nuestros alumnos van a evaluar la práctica docente, nuestra actividad en el aula. También tendremos que recogerlos, ¿vale? Y por lo tanto, tendremos que establecer procedimientos para la determinación de la calificación. Y ahí tenéis un tercer apartado que debe de aparecer en la programación didáctica dentro del bloque de evaluación, los criterios de calificación. Tenemos que establecer cómo vamos a determinar esa calificación en la primera evaluación, en la segunda evaluación y en la tercera evaluación, en su caso, así como en la evaluación ordinaria y o evaluación extraordinaria. Ahora mismo tampoco cabe entrar pormenorizar mucho al respecto de estos procedimientos de evaluación de primera, segunda, tercera, en su caso, ordinaria y extraordinaria, pero sí me gustaría dejar por lo menos sobre la mesa la cuestión de que puede haber alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua.
tendremos también que establecer un sistema de evaluación para determinar cómo vamos a evaluar a estos alumnos que pierden el derecho a evaluación continua en ordinaria y o en extraordinaria. Y por último, el tema de las recuperaciones. ¿Qué pasa con un alumno que suspenda la primera evaluación o no supere los resultados de aprendizaje de la primera evaluación o de la segunda? Bueno, ¿cómo van a recuperar? ¿Qué sistemas, qué procedimientos vamos a establecer para que esos alumnos puedan recuperar aquellos resultados de aprendizaje que en el procedimiento ordinario a lo largo del curso no los han superado, no los han adquirido, no han demostrado adquirirlos? Bueno, pues tendremos que también hablar de las recuperaciones, cómo vamos a proceder con esos casos ante esas situaciones, así como algo clave y fundamental que es para los módulos de primero, ¿vale? No cabe para los módulos de segundo, esto que voy a decir para los módulos de segundo no tiene ningún sentido, pero para los módulos de primero, en caso de que el alumno pueda pasar a segundo con esos módulos, con ese módulo pendiente, con ese módulo suspenso, ¿cómo voy a evaluar en segundo a ese alumno que tiene mi módulo de primero pendiente y ha pasado con el suspenso a segundo? ¿Qué forma, qué procedimiento de evaluación, a qué procedimiento de evaluación le voy a someter? Bueno, como veis, la evaluación tiene mucha miga, es un bloque muy denso, lleva y comporta hablar de muchas cuestiones, además de tomárselo con mucha calma, de pensarla y meditarla muy bien. Yo siempre doy el mismo consejo al inicio de la preparación, al inicio sobre todo de la redacción de este bloque, del bloque de evaluación. Párate una tarde en tu casa tranquilamente, piensa cómo va a ser el curso académico perfecto que querrías hacer al respecto de ese módulo y, sobre todo, visualízate evaluándolo a lo largo de las 2-3 evaluaciones que tienes o que vas a tener a lo largo del curso. Y una vez lo tengas, vamos a empezar a darle forma, vamos a empezar a poner, como decía antes, negro sobre blanco esa evaluación para llevársela ante los miembros del tribunal y luego, posteriormente, defenderla. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya sido útil. Adiós.